Seguimos con los errores que comete Eliezer Bograd. Entonces, bueno, otro dice: en el pensamiento rabínico estaba claro el concepto de un Mesías sufriente y humilde de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Dice, lo cual llevó al planteamiento de un segundo Mesías, mejor conocido como teoría de los dos Mesías. Lo que Bograd quiere decir es esto, en resumidas cuentas, que en el judaísmo rabínico, como se tiene que admitir que un Mesías es reinante, reina, y el otro Mesías sufre, entonces se hizo la teoría de que había dos Mesías. Ignorante, rotundo ignorante, eso es una tontería. En el texto bíblico podemos identificar cuatro diferentes personajes a los que les podemos llamar Mesías. Uno, el sumo sacerdote, Éxodo 29, dice, uncirás a Aarón con el aceite de la unción. Lo uncieron, era un ungido, Mesías. Dos, el rey, primera de Samuel 16, nos dice cómo se hizo exactamente lo mismo con David. Lo uncieron, es un ungido, Mesías. Tres, el profeta también es en un momento dado señalado como un Mesías, porque Isaías 61:1, donde Isaías, el profeta, hablando de su vocación, dice, me ha ungido el Señor para ir a proclamar, etc. Entonces, ahí también es presentado como un ungido, aunque, nótese, no se habla de que se utilizase el aceite de la unción. Es una unción de tipo espiritual, abstracta. Por eso, esa es la diferencia entre un profeta, el que es profeta, y el que es rey y sumo sacerdote. Es decir, la unción no hace del profeta un rey o un sumo sacerdote. Y finalmente, número 4, el mártir del que hemos estado hablando, Zacarías 12. Pero nótese, de este jamás se dice que sea un uncido. Jamás dice que alguien le derrame aceite para que entonces pueda ejercer su ministerio de mártir. Entonces, en estricto, por eso, en el judaísmo no es obligatorio considerar a este mártir como un Mesías. Entonces nos quedarían tres. Curiosamente, Bograd se confunde, piensa que son dos, y uno de los que él piensa que es Mesías, en realidad obligatoriamente no lo es. Entonces, está claro, Bograd se enreda nuevamente porque no puede entender algo simple y básico para el judaísmo. No existe nada más un Mesías o el Mesías. Hay varios Mesías, varios ungidos. Se trata de un asunto de lógica elemental. Si me están diciendo que un ungido sacerdotal de la tribu de Levi y que también hay un ungido real de la casa de Yehudá, entonces es obvio que son dos ungidos diferentes. ¿Cuál es la duda? Más aún, en el caso de los de Levi y Yehudá, del sumo sacerdote y del rey, no son personajes, son linajes. Es decir, todos los sumos de sacerdotes de Israel, padre, primero Aarón, luego sus hijos, su hijo, nieto, bisnieto, etcétera, todos para ser sumo sacerdote fueron uncidos. Del mismo modo, todos los reyes del linaje de David, Salomón, el hijo y así sucesivamente, en total más de 100 entre sumos sacerdotes y reyes del antiguo Israel, todos ellos fueron ungidos, todos ellos fueron Mesías. Aquí el problema es que el cristianismo siempre le dio un carácter místico y sobrenatural al concepto de Mesías y por eso lo transformó en el Mesías. En consecuencia, tuvo que inventarse el modo de fusionar en una sola persona todos los roles mesiánicos. Y por eso Jesús es presentado en el Nuevo Testamento también como sumo sacerdote, algo abiertamente en contra a lo establecido por la Torá, que dice que el sumo sacerdocio es para los hijos de Aarón, nada más. Entonces, para el judaísmo es simple. Si un Mesías oficia en el templo, otro Mesías reina y otro, llamémosle Mesías, sufre y muere por la redención de Israel, ¿a quién se le puede ocurrir que son la misma persona? Al judaísmo no. Es obvio que se trata de tres diferentes personas. Bien, entonces aquí lo que estamos viendo, que como en los casos anteriores, es una catastrófica ignorancia de Bograd en materia de judaísmo. Se nota que el hombre, en, una, en un estilo muy evangélico, muy cristiano, y aparte del evangélico mal documentado, en un estilo muy evangélico, cree sobre el judaísmo lo que sus pastores le han enseñado de judaísmo. No entiende cómo funciona un Calva Homer, por ejemplo, y por eso se hace unas bolas
imposibles con lo de Isaías 53, ni siquiera está enterado de qué es lo que el judaísmo dice sobre las diferentes tipos de unción que hay en la Biblia, los diferentes ungidos que hay, y se enreda sistemáticamente para terminar haciendo preguntas, o sea, que uno personalmente como judío dice, bueno, ¿cómo te la contesto? Porque el problema de tu pregunta no es la respuesta, el problema es la pregunta misma. Estás partiendo de enfoques equivocados, de enfoques sin bases en el conocimiento, de enfoques que no saben de qué se está hablando, que no conocen los elementos del tema. Por eso las preguntas de Bograd parecen, a los cristianos, les parecen tan contundentes, tan buenas. O sea, a ver, ¿qué judío me puede contestar eso? Digo, porque están tan mal planteadas y tan basadas en la ignorancia de judaísmo, que cualquier ignorante de judaísmo se puede impresionar con ello. Nosotros personalmente no. Le seguimos en el siguiente clip.